Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Enfoque correcto. Comenzamos. Estamos en Torremolino, en la radio Onda Infinita. Transmitiendo para todo el mundo. Damos inicio a este programa Enfoque Correcto. Saludamos a todos los que nos están viendo u oyendo a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, también a los que nos escuchan a través de la radio. Y en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, estamos haciendo el programa para ti, porque somos nosotros los que necesitamos de alguna manera apegarnos al plan que Dios tiene para nosotros. Y eso tiene mucho que ver con nuestra cultura, ¿verdad? Somos un pueblo muy especial. Así es. La cuestión es que ¿quién es ese pueblo? Porque resulta que cada cual ama su propia cultura, ¿no? Su país, las cosas son diferentes de un continente a otro, por ejemplo. Y no solamente eso, si eso fuese todo, la cuestión es que vivimos en una época en la que el mensaje es claro, diversidad, mensajes subliminales, publicidad, por todas partes, por todo lugar lo vemos, ¿no? Sabemos que hay grandes movimientos migratorios en cualquier país del mundo prácticamente, ¿no? Así que diversidad, diversidad, diversidad. Pero ¿qué debemos aprender para que podamos vivir de una manera, vamos a decir, más digna, más conveniente, más acertada? Porque hay diversidad de cultura, diversidad de diferentes. Pero entonces, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la que yo tengo que escoger? ¿O es correcta la que a mí me ha tocado? Así. Bueno, a veces nosotros pensamos si es la correcta. Siempre nosotros vamos por la suya, ¿no? Cada cual busca lo suyo propio. Y eso me hace recordar a Pablo y Timoteo, porque Pablo, hablando de Timoteo, dice, cada cual busca lo suyo propio, Claro. no lo que es de Cristo, porque Pablo estaba diciendo, voy a enviaros a Timoteo, porque Timoteo es diferente, cada uno busca lo suyo, pero Timoteo no busca lo suyo, busca lo que es de Cristo. Entonces cada uno parece que prefiere su cultura, ¿no? Las costumbres, las tradiciones de su país, ¿no? Pero si nosotros vemos, todas las culturas tienen lo bueno y tienen también lo que no es bueno. Eso es un problema, ¿no? Porque ¿cuál es la mejor? Pues cada uno ya estamos diciendo, ¿no? No, que cada uno va por lo suyo. Claro, pero así hablando en términos absolutos, ¿cuál es ya no la mejor, sino la correcta o la más conveniente? Pues eso es lo que vamos a ver y vamos a comenzar a ver por qué verso podemos decir que empezamos por lo fuerte o vamos poco a poco, gradualmente. Poco a poco. Poco a poco. Bueno, pues entonces vamos a comenzar leyendo en Filipenses 3:20, vamos a buscarlo aquí. Esta versión es la Biblia de las Américas. Bueno, decimos versión, pero quizás si decimos traducción puede ser más acertado en el sentido de que traducción da a entender de que no es algo definitivo. Porque cuando decimos versión, alguien puede decir, o sea que la Biblia no es algo absoluto, no es una verdad, sino que hay diferentes versiones. No hay diferentes versiones, hay una sola versión, o sea, una sola escritura, pero al traducir a los idiomas, pues estamos diciendo diferentes traducciones, también podemos decir diferentes versiones,
pero no porque la Biblia no sea absoluta, porque la palabra de Dios sea cambiante, nada de eso, ¿no? Bueno, pues Filipenses 3:20, ese texto es clave para comenzar, y esto hemos dicho que es poco a poco, es algo gradual. Dice Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ansiosamente a un Salvador, el Señor Jesucristo. Que nuestra ciudadanía está en los cielos, por ahí comenzamos. Y nuestra ciudadanía, que se puede decir con otra palabra también, ¿no? Porque a lo mejor, como hay tanta diversidad, Claro. uno acostumbran a usar más una palabra u otra, pero ciudadanía se puede decir también nacionalidad, por ejemplo, ¿no? Sabe, diferentes nacionalidades, donde uno esté, ¿no? Pero nuestra ciudadanía, nuestra nacionalidad, ¿cuál es? Los cielos. Esa es nuestra patria. Nuestra patria es celestial, de los que creemos en Jesucristo, de los que somos hijos de Dios. Nuestra patria es los cielos. Pero nos identificamos como de tal país, como de tal otro, ¿no? De tal tierra. Claro. Y según la palabra estamos comenzando a ver que sí, es necesario quizá hacerlo, pero lo que no es conveniente y lo que desde luego no debemos creer es que debemos vivir como la gente de nuestro propio país, de nuestra propia tierra, porque nosotros somos de otra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero vamos a ir viendo más textos, ¿no? Y vamos a ir analizando, por ejemplo, qué dijo Jesús de su reino, porque a Jesús, por ejemplo, le hicieron una pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos?, ¿no? Así es. Pero Jesús habló acerca de su reino, ¿y qué dijo? Que su reino no era de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Eso debemos tener nosotros muy claro. Comprender y actuar sabiendo, teniendo en cuenta que nosotros no somos o no debemos vivir conforme a una cultura terrenal. Sea cual fuere, ninguna es del todo correcta, ninguna es conveniente. Por supuesto que no estamos a favor de destruir ningún país, de ignorar una cultura, sino que lo bueno siempre hay que resaltarlo y lo malo hacerlo a un lado, tratar de superar esas fallas, ¿no? Tratar de mejorar. Por eso a nosotros nos interesa tanto divulgar la palabra de Dios, predicar la verdad, ¿no? El mensaje de salvación, que nuestra mente sea transformada y nuestro modo de vivir. ¿Cómo no? Pues yo quiero leer también ese texto en el Evangelio de Juan, capítulo 18, y verso 36. Jesús dijo algo clave, ¿no? Para recalcar Filipenses 3:20, porque hemos dicho que nuestra ciudadanía, nuestra nacionalidad, nuestra patria es los cielos, o está en los cielos. Y el Señor lo confirma, y si Él lo dice, no hay otra vuelta. Un evangelio diferente a lo que estamos diciendo no es adecuado, no es correcto. Dice San Juan 18:36, Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pues ya creo que hemos entrado en materia, ¿no? Ya hemos destapado la olla y ahora se va a ver qué es lo que hay dentro. Ahora vamos a probar y espero que sea algo delicioso. En principio es como que uno me gusta, o sea, como que uno dice, no me gusta, ¿no? Porque ahora mis costumbres, ciertas cosas, ahora me tengo que poner a analizar. Sí, es bueno, es analizar, porque queremos solamente lo mejor. ¿Qué decía? Escudriñadlo todo, ¿no? Retener lo bueno, y con lo malo dice que se haga algo. Lo tenemos que desechar. Desechando las cosas que no nos conviene, pero atesorando
pues las cosas que realmente pues nos conviene y le agrada a Dios. Esa es la actitud. Porque para eso hay que tener pues la mente abierta. Por eso hay algo que la palabra nos dice: el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu Santo nos está hablando o se quiera manifestar en nosotros también. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, que no somos nosotros, estamos viéndolo literalmente lo vamos a ver muy poquito a poco, lo vamos a ver, porque es pura palabra de Dios, es el Evangelio, es la voluntad de Dios. Así que por ahí empezamos. Nos tenemos que plantear cómo es mi cultura, cuál es mi estilo de vida, porque mi cultura y mi estilo de vida, el problema es que eso me hace favorecer a unos, ¿no? Ignorar a otros, incluso a veces ponerle tropiezo a otras personas, coserle de tropiezo. Y el Señor no nos llama a poner de tropiezo a nadie. Lo único que Él nos está enseñando, lo que Él dice, respondió Jesús: mira, mi reino no es de este mundo. Si mi reino, dice, fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Claro. Pues bueno, entonces tenemos una ciudadanía. Ahora vamos a ver algo en Mateo capítulo 5, porque también tenemos una ley. O sea, tenemos una ciudadanía, una nacionalidad, una patria, como queramos decir. También tenemos una ley nosotros, los que creemos en la verdad, los que fuimos rescatados de tantas mentiras, de tantas cosas que lo que hacen de algún modo es causar que no podamos tener esa vida digna, esas bendiciones, esas promesas hermosas que el Señor tiene para nosotros, que son forman un plan detallado y perfecto. Así que tenemos que apegarnos a la verdad. Entonces, Evangelio según Mateo, capítulo 5, porque ahí nuevamente vamos a ver algo que el Señor dice. 5:5. ¿5:17? Evangelio según Mateo capítulo 5, verso 17. Dice aquí: no penséis que he venido para abolir o anular la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir la ley. O sea, que esa ley de Moisés, esa ley del Antiguo Testamento, a veces pensamos que no, estamos en la gracia y ya estamos desvinculados de la ley. No, tenemos una ciudadanía, o sea, tenemos una nacionalidad, somos de una patria y esa patria tiene unas leyes y sí o sí hay que cumplirlas siempre. Así es. Ahora, ¿nos centramos en eso? No, en eso no nos centramos. ¿Por qué? Porque solamente cumplir la ley no es algo que garantice que yo estoy actuando como un ciudadano, ¿no? Claro. Como alguien que pertenece al reino de los cielos. No es solamente cumplir la ley. Entonces aquí Jesucristo dice, bueno, yo he venido a traer la gracia. Jesús vino a traer la gracia, ¿no? Claro. Pero no es ignorar la ley, no es anularla. Tenemos una ley. Tenemos una ley tanto terrenal como celestial. Y aquí nos está diciendo que si no hice para hacerla cumplir la ley. O sea, Claro. que Él cuando estuvo en la tierra, Él cumplió las leyes que los gobernantes o los gobiernos la tenían ya. Totalmente, pero vamos a mostrarlo con la palabra. Vamos a ir a Gálatas capítulo 6 y versículo 2. Porque la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, no hace falta prácticamente explicación, sino que cuando leamos ese texto, hemos dicho Gálatas capítulo 6 y verso 2, cuando leamos ese texto se van a disolver todas las dudas, porque es eso, como que tenemos siempre en mente, no, la ley es veterotestamentaria, es del Antiguo Testamento, es de otra época, ya no, ahora
Gálatas 6, capítulo 6 y verso 2. el 2 dice, sobrellevad, dice, los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo. Dice, sobrellevad, o sea, nos está diciendo sobrellevar, que llevemos esa carga, los unos a las cargas de los otros. O sea, que no es solamente uno que tiene que llevar la carga, sino Claro. es en conjunto, se puede decir. Sí. Bueno, para unir de algún modo todavía más, si cabe, estos dos textos. ¿Qué pensamos? Que si alguien no ha cumplido la ley, la ama, porque quien no cumple la ley, ¿no? Claro. ¿Qué merece? ¿Qué va a recibir? Castigo. ¿Y la va a amar entonces la ley? Difícil, ¿no? Pero Jesús dijo que yo no he venido a abolir la ley, he venido a cumplirla. Entonces Él sí la ama. Y a lo que se ama, tenemos derecho de llamarle mío. Mi hijo, mi coche, mi tal, mi no sé qué, mi no sé cuánto, mi amigo, ¿verdad? Claro. Pero bueno, que tampoco es tan necesario, sino solamente estamos mencionando que tenemos una ley, tenemos una ciudadanía, tenemos una ley, y eso es bueno, eso es muy bueno, porque ahora vamos a leer también, voy a buscarlo, la carta de otro apóstol, el apóstol Santiago. Santiago escribe en su carta en el capítulo 1, dice, y es el verso 23, dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a uno de la palabra. ¿Qué palabra? La palabra que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo correcto y qué es lo que no es bueno. La palabra que nos señala la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Es eso una ley para nosotros? Por supuesto que la palabra, la ley de Moisés, digamos los 10 mandamientos. ¿Qué significa? ¿Cómo se le llama a los 10 mandamientos? El decálogo. Deca es 10 y logos es palabra. Decálogo significa 10 palabras. A los 10 mandamientos se le llama decálogo, 10 palabras. La palabra de Dios para nosotros es una ley. Pero dice Santiago 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Y a veces no nos acordamos que pertenecemos al reino de los cielos, no tenemos presente que tenemos una ciudadanía y a esa sí hay que honrarla. No es tanto a la patria terrenal. Claro. Porque mucho se ha dicho y lo hemos visto como algo bueno, quizás muchos de nosotros. Dios y patria. Un momento. Dios y patria no es lo mismo ni parecido. Es Dios. La patria terrenal es otra cosa muy aparte, totalmente diferente. Porque ahora en esta época ya hemos visto que se decía Dios y patria. Y ahora, ¿sabe qué está ocurriendo en todos los países de diferentes formas? Ahora Dios lo quieren eliminar del mapa y que quede solamente la patria. Y las leyes de las patrias naturales o terrenales, esas son las que pretenden regir nuestra vida. Y no es así. Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En el lugar de Dios no se pone a nadie, y menos aún a la patria terrenal que nos divide, que nos hace de alguna manera ignorar ciertas cosas que son buenas para nosotros y para nuestro prójimo. Pero dice aquí, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, o sea, que claro que tenemos una ley. No vamos a profundizar mucho en esto, solamente queremos que quede muy claro que tenemos patria,
que tenemos ley, ¿no? Y vamos a ir aún más allá porque somos un pueblo, dice Primera de Pedro 2:9. Sí, somos un pueblo. ¿Lo podemos leer? Primera de Pedro 2:9. Es algo muy conocido, ¿no? Sí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Yo también voy a leer algo en... Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Sí, totalmente, ¿no? O sea que nosotros somos un pueblo, ¿para qué? Para anunciar. Y ahora esto es algo a lo mejor en lo que no hemos pensado o que nos va a sonar, a algunos les puede sonar un poquito fuerte, pero por supuesto que sí es así, porque somos un pueblo para anunciar. O sea, que hay quienes viven un estilo de vida ceñido a su cultura, ceñido a sus costumbres, ceñido al estilo de su país, de su tierra, ¿no? Claro. Pero Jesús, ahora vamos a comprender o vamos a darle sentido a las palabras que dijo Jesús. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Porque la gente de todas las naciones tienen que olvidar lo malo de su cultura, tiene que comprender que hay una cultura que es de Dios, que hay un reino de los cielos, que hay una patria, una ciudadanía, unas leyes, que eso es lo bueno para nosotros y para los demás. Y eso es lo que hay que buscar. Y Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Y cuando vino dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Aleluya. Entonces nuestra cultura, la tierra en la que nacimos, nos da muchas cosas buenas y la amamos. Debemos amar y más vale que amemos a todo el mundo, porque si no estamos desnaturalizados, si no estamos degenerados, no estamos hablando de despreciar ninguna cultura, estamos haciendo una diferencia entre lo que podríamos decir lo que hemos vivido y lo que necesitamos o nos conviene comenzar a vivir. Nos conviene comenzar a vivir con todo lo que tiene que ver de arriba, con todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos. Y tenemos un rey que es el rey de reyes y señor de señores. ¿Por qué? Porque los otros reyes, los otros presidentes, los otros, como le queramos llamar, no, el mundo no está yendo por buen camino. Ni en los países que hay reyes, ni en los países que hay presidente, ni república, ni menos todavía dictadura. Entonces, ¿qué es lo que necesita este mundo? Lo que estamos hablando, que conozcan esta cultura, que conozcan este reino, que conozcan el reino de los cielos. Necesitamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y está próximo. Amén. Se acerca y necesitamos tener el panorama claro. Amén. Entonces, como dijo Jesús, arrepentíos porque el reino de los cielos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Para qué? Para que aprendan que yo quiero que tengan una nueva cultura, una nueva mentalidad, que nazcan de nuevo, que todo para ellos sea nuevo. Yo he venido a cumplir la ley, y cuando yo cumpla la ley, yo voy a ser ¿qué? El modelo. Amén. Así que Rey de Reyes y Señor de Señores, qué bueno. Amén. Tenemos que amarlo al que hizo los cielos y la tierra, porque si no los amamos a él primero, el que cree, el que lo formó y que nos formó a nosotros en el vientre de nuestra madre, y no sabemos cómo ha sido, solamente el Señor lo sabe. Claro. Entonces tenemos que amarlo al autor el que hizo las cosas y el que nos coloca en diferentes sitios o en diferentes gobiernos o diferentes estatutos ¿no? Sí. Tenemos que amarlo a él, porque sin él no somos nadie. Podemos tener la mejor intención de tener una excelente ley, pero si no es aprobada por Dios,
puede ser en vano esa ley. Porque sabemos que aquí las leyes, en diferentes países tenemos diferentes leyes, diferentes que ponen a veces, la ponen, la sacan, pero a veces no son aprobadas por Dios. Claro. Y dice el Señor que id y anunciad las buenas noticias, y que nosotros también lo bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que seamos linaje escogido, real sacerdocio delante del Señor. Y es donde Dios ahí nos va a ir cambiando poco a poco esa cultura que Él tiene para nosotros, que ya está en el cielo establecida, y esa va a ir bajando hacia nosotros a través de la palabra, porque eso está aquí en la palabra. Claro. Bueno, pues desde aquí queremos mandar un saludo. Nos ha tocado este tema, pero es importante que lo toquemos y que lo tengamos muy presente, y sobre todo muy importante que no confundamos. Nuestra intención es traer una claridad, nuestra intención es que comprendamos que podemos potenciar, que podemos... hay un verso que está en... Pablo se lo escribe a Timoteo. Pablo se lo escribe a Timoteo y está, a ver, a ver si lo podemos ver. Vamos a leer en Primera de Timoteo, capítulo 2 y verso 1. Primera de Timoteo 2:1 dice: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, hay que rogar, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Quién está excluido? Nadie, por todos los hombres. Y por supuesto lo que vamos a decir ahora. Dice, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. O sea, por los reyes, claro, por los políticos, claro, por los gobernantes, sí, por los presidentes, sí. Queremos saludar desde aquí a la alcaldesa de Torremolinos, a todos, a los que están gobernando de alguna manera en ciudades, provincias, los gobiernos centrales. Queremos saludar a todos ellos y no estamos en contra de nadie. Lo que estamos diciendo es que tenemos que pasar del estado en el que nos encontramos a un nivel que sea más conveniente para todos. Nos tenemos que ceñir a la verdad. Nos tenemos que ceñir al que creó todas las cosas, al Dios, que es el que nos enseña a amar al prójimo como a nosotros mismos. Y eso debe estar por encima de toda ley, no anulando ninguna ley, sino potenciándola, sino haciéndonos entender, ¿verdad? Así es, haciéndonos entender, y lo que estamos haciendo es hablar lo que está escrito, porque dice el Señor, dice, dar a César lo que es de César, dar a Dios lo que es de Dios. Esa era una ley, pagar nuestros tributos, esa es una ley. A cada quien lo suyo, ¿no? Cada quien a lo suyo, y en cada quien donde le toca pagar hay que pagarlo. Entonces lo está diciendo el Señor, dice, yo no vengo a abrogarla la ley, sino vengo a hacerla cumplir la ley. Y porque Dios tiene una ciudadanía para nosotros, que nos está enseñando a que aquí en esta tierra nos preparemos, que cumplamos la ley, para que allá en el cielo no tengamos ningún problema. Sí. Bueno, pues nosotros, como el tema está así como muy continuo, pero queremos saludar a toda la gente que nos está escribiendo, mandamos abrazos, queremos bendecir y sabemos que están ahí con nosotros de diferentes países. Los que están aquí cerquita, o los que de algún modo se sienten atraídos, quieren aprender mucho más de esto, tenemos aquí Discipulado Ebenezer Torremolinos, para ver cosas como esta y mucho más, completar, ¿no? Y que podamos no solamente saber, no solamente comprender,
que hay algo tan bueno como lo que estamos hablando, sino introducirnos, ser parte activa, convertirnos en protagonistas. Así es. Y para consolarnos, lo que nos habla Dios, como Dios es un Dios de amor, es un Dios de paz, es un Dios de gozo, es un Dios, vamos, completo. Y en el Salmo 45 dice: oye, hija mía, oye, hija, y mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él nos está diciendo. Y él es tu Señor. Nos está llamando el Señor, nos está llamando hija. Oye, hija, mira, dice. O sea, que estemos atentos, escuchando, oír, ver lo que Dios tiene para nosotros, las promesas que Él tiene para nosotros, para que la cumplamos, para que la vivamos. Porque, y dice en el 11, y deseará, dice, el rey tu hermosura. O sea que somos hermosas para Él. Él quiere nuestra hermosura, claro, pero quiere que la cumplamos las leyes, que salgamos de nuestra casa. O sea, Él nos quiere todo. Él lo quiere todo o nada para Él. Que no puede ser prioridad lo terrenal, ¿no? Y muchas veces cuando hay gente que sale de su país, se tiene que llevar una bandera, sí o sí. Ay, nunca voy a sacar de mi corazón, como si los otros países o los ciudadanos, los habitantes de otra tierra fueran inferiores, no sé, fuesen, ¿no? Lo que pasa es que estamos habituados, ¿no? Acostumbrados, que tenemos tradiciones, pero yo le doy gracias a Dios, y eso a todos nos gusta cuando cuando viajamos, cuando conocemos a otros lugares, la mente se expande de una forma, ¿no? Y sabores diferentes. Habrá cosas que nos guste más, que nos atraigan más o menos, pero no quiere decir que debemos vivir encasillados en un perfil, porque una cultura al final lo que hace es que nos da un perfil y no podemos estar metidos en un molde. Aprendemos, nos desarrollamos, nos superamos, ¿verdad? Amén. Claro que sí. Se aprende de diferentes personas, nos enseña, y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos unifiquemos para seguir adelante. Y sobre todo aquí dice, oye, hija, te está diciendo hija, nos está diciendo no te aísle de uno y de otra cultura, ¿no? Sí. Que nos amemos los unos a los otros. Por supuesto que sí. Bueno, pues aquellos que quieran ir poco a poco, ¿no? Y digan, no, yo viajando, la verdad es que sí, es que uno como persona se desarrolla y sí se aprende muchas cosas cuando uno ve otro modo de vivir. Bueno, quien quiera hacerlo así poco a poco, pero hemos dicho que el Señor viene pronto. ¿Y para qué viene? Para algo que llamamos las bodas del Cordero. Amén. O sea, el Señor a nosotros, los seres humanos, nos ve como una esposa, y de esto hemos hablado en Enfoque Correcto, y los que no hayan tenido la oportunidad pueden ver ahí en la página web de Onda Infinita, puede ver en el canal de YouTube, puede ver ese capítulo de Enfoque Correcto cuando hablamos de las bodas del Cordero, de todo eso, de por qué significa eso. Pero el Señor viene y nos ve como una esposa, y la esposa del Señor va a ser ¿quién? La que vive conforme a qué. Vamos a ser una reina. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Hemos dicho, está en camino a por su esposa, y nosotros tenemos que ser parte de su reino, y entonces vamos a hacer ¿qué? Vamos a ser su reina. Sí. Salmo 45 hemos leído, ¿no? Sí, ¿cuál es el título que tiene el Salmo 45? Dice, Cántico de las bodas del Rey. Cántico de las bodas del Rey. Entonces cuando dice, ¿cómo es? Cuando dice, oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. No está tachando a nadie, no está haciendo de menos otra cultura, otra tierra. Está diciendo, igual
que cuando un hombre o una mujer se casa, deja la casa de su padre. ¿Para qué? Para formar una nueva. Entonces nosotros, como el Señor viene, vamos a ser su esposa. Y si vamos a ser su esposa, vamos a olvidar la casa de nuestro padre. Es decir, no vamos a estar ya todo el tiempo en la casa de papá y mamá. Vamos a estar más tiempo en ¿qué? En la nuestra. O sea, tenemos que introducirnos, tenemos que hacernos a la ley del reino de los cielos. Tenemos que entender que somos ciudadanos del reino de los cielos. Tenemos que agradarle a Él porque Él nos va a agradar a nosotros. Es impresionante lo que vamos a vivir a partir de la boda del Cordero, pero lo vamos a alcanzar cuando nuestra cultura deje de ser nuestra prioridad. Claro, cuando ya dejamos las prioridades de que esto y esto y esto, todo yo, pues ahí Dios dice, bueno, yo respeto. Sí. Lo respeto Cada porque él, solo que no va a ser mi esposa. Él es caballero y Él respeta y Él nos respeta a cada uno, según lo que nosotros pensamos, según lo que actuamos, según lo que voy allá, vengo acá. Él respeta, lo único que Él nos sigue esperando. Él nos sigue esperando y nos va a esperar hasta el último momento. Sí. Bueno, ¿puede leer otra vez ese texto? Dice, oye, hija, mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclina a él, porque él es tu Señor. Inclínate a Él porque Él es tu Señor. Bueno, pues estamos terminando. Algunos pueden decir que quizás tienen un panorama un poquito más amplio de lo que la Biblia dice. No, eso es el Antiguo Testamento. Ahora lo que tenemos que vivir es lo del Nuevo. No, eso tiene que ver más con la ley y ahora lo que está en la gracia. Eso es como que ha quedado anulado, como que queda en un segundo plano. Bueno, pues vamos a ver entonces qué es lo que nos dice. O sea, vamos a bajar el consejo apostólico. Decimos bajar porque es la voluntad de Dios y va a bajar a nuestra mente y a nuestro corazón. Y vamos a tener el deseo de cumplirlo porque eso es lo que nosotros necesitamos. Agradar al Señor. Mire, nadie, o sea, si alguien no recibe nada de nosotros, vamos a estar complicando que alguien nos pueda bendecir, que alguien nos pueda amar, que alguien pueda querer una amistad con nosotros. Entonces nosotros tenemos que agradar al Señor como una esposa y Él nos va a amar a nosotros, nos va a agradar y vamos a ser uno. Pero mire, el consejo apostólico, vamos a ver en Primera de Pedro 2:18, primera carta del apóstol Pablo, capítulo 2, verso 18, nos confirma lo que hemos leído en Salmo 45. Dice, está ahí hablando el apóstol Pedro y llega un momento en el verso 18 y dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas, como oro o plata, verso 19, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. O sea, que la sangre de Cristo lo que hace es rescatarnos de la vana manera de vivir que hemos heredado de nuestros padres. ¿Por qué la sangre de Cristo? Porque Cristo ha dado su vida en la cruz del Calvario mostrando su amor. Y ahora nosotros decimos, con este sí, con Él sí, con Jesucristo sí, porque Él ha mostrado que me ama como a Él mismo, que derrama su sangre por mí, que se sacrifica por mí. Entonces ahora ya no es que tengo que agradar por imposición, que mi marido es el que me va a mandar en mí, el que me va a programar la vida. No. Mi marido es el que me ama, el Señor, el que nos ama, es el que nos ama. Y ahora nosotros tenemos que responderle. Entonces está la ley de Cristo, está la ciudadanía, Él es el Rey de Reyes, y nosotros le vamos a amar. Nosotros nos entregamos abiertamente, sin temor. Aleluya. Sin temor, ya no hay amenaza, ya no hay nada. Y por eso dice que fuimos, dice,
redimido de nuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres. Eso es una cultura. Claro. Esas son las tradiciones, generación a generación se va heredando y se va. Así que creo que está muy completo. Bueno, vamos a completar todavía más, porque podemos ver un caso bíblico, ¿no? Y no lo vamos a ver del Antiguo Testamento, lo vamos a ver del Nuevo en Hechos de los Apóstoles, cuando eligen a los 7 diáconos, en el capítulo 6. 6, 1. ¿Lo tienen? Hechos, capítulo 6, verso 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de a que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Así es. Vivimos en un tiempo en el que las corrientes migratorias son muy fuertes y hay muchos padecimientos, ¿no? Que se podrían evitar si todos nos amásemos, ¿no? Como el Señor nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Pero aquí vemos que a causa de la cultura, porque uno es un lugar y otro es de otra parte de este mundo, hay muchas injusticias, ¿no? Dice que los griegos y los hebreos, o sea que había una disputa ahí, que no estaban bien atendidas las viudas, porque tal vez las viudas eran gentiles, tal vez eran griegas, eran griegos, y otras eran hebreas, y no había algo que las unía ahí a ellas. Entonces, no, como yo soy griega, la voy a atender bien a esta viuda. Como yo soy hebrea, la voy a atender bien a las hebreas. O sea, y nadie quería moverse ahí, nadie había una unidad, ¿no? Para atenderla y decirle, no, si yo soy griega o griego, yo la voy a atender a esta hebrea como se debe atenderla, ¿no? Así es. Bueno, pues como somos gente que no miramos para otro lado, hemos visto muchas injusticias y sabemos que este capítulo de enfoque correcto es la voluntad de Dios. Sabemos que es importante, no es para ignorarlo, es para que nosotros meditemos y tomemos una decisión ahora, hoy, en este momento, para que dejemos de ver este mundo dividido. El problema no son las banderas, el problema no son los himnos nacionales, el problema no es... A nosotros lo que nos interesa es cumplir la ley de Cristo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces va a haber un cambio radical. Ah, pero es que eso nunca va a llegar porque no sé qué, porque no sé cuánto. Uno comienza a hacerlo y experimenta cosas maravillosas. Aleluya. Uno. Hay alguien que quiere vivir bien, hay alguien que quiere ver días buenos. Este es el modo. Esto es lo que el Señor propone, lo que la humanidad nunca se ha atrevido a escudriñar, la palabra de Dios. Aleluya. Amén, amén. Yo creo que estamos concluyendo con este versículo, que Él no hace distinción de persona, ni de raza, ni de color, ni de nada. Lo único que Él quiere que nosotros lo amemos a Dios y que nosotros hagamos la voluntad de Él. Si hacemos la voluntad de Él, Él tranquilamente viene a la ayuda. Por eso dice, clama a mí y yo te voy a responder, dice. Clama a mí y yo voy a hacer por ti esto. Clama a mí y yo te voy a ayudar. Clama a mí y yo voy a ser el primero. Si tú quieres que yo sea el primero en tu hogar, en tu trabajo, en tu empresa,
en tu ciudad, en todos los lugares donde estemos nosotros haciendo las cosas. Él, si lo ponemos en primer lugar, Él va a estar ahí. Y eso es lo que Dios quiere, que lo pongamos en primer lugar a Él. Que no tengamos, como dice aquí, los hebreos y los griegos, habían una discusión, una disputa que ni entre ellos mismos se querían atender los unos a los otros. Pero aquí, eso yo creo que ahora el Señor lo que quiere es la unidad, para que, imagínense, cuando estemos en el cielo y el vecino sea un griego y el otro sea un... ¿no? Entonces dice, no, pero yo no puedo ir a la casa del vecino porque es griego, no, porque yo soy hebreo. No, dice el Señor, ámense los unos a los otros, porque aquí va a haber algo que no... Y todo eso ocurría en la Biblia. Pedro decía, ustedes saben cuán abominable es para mí entrar a la casa de un gentil. ¿Por qué? Porque él era judío o hebreo, era israelita, ¿no? Y entrar a la casa de alguien que no era israelita, pues para él era... No puede haber esas divisiones. En la Biblia vemos que Pedro mismo pretendía judaizar, o sea, hacer que los que no eran judíos viviesen como judíos. Claro. ¿Y era la voluntad de Dios eso? Por supuesto que no. Hasta aquí podríamos terminar, pero yo voy a leer, ahí dice que la diferencia estaba en cómo atendían o desatendían, ¿no?, a una viuda. A unas sí y a otras no. Habían dos grupos, hebreas, dice, y griegas. Ahora, vamos a verlo en esta traducción, dice, era Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 1, dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas, no dice de los hebreos, judíos helenistas, en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. O sea que gente judía pero helenista y gente judía nativa. ¿Qué quiere decir esto? La gente judía eran los que habían nacido en Israel, pero habían otros judíos que no habían nacido en Israel, a los cuales en esta traducción le llaman griegos, porque usted sabe el imperio griego, o sea, era el griego en aquella época el idioma que se hablaba en una región muy grande, en varios países, incluso en el propio Israel, ¿no? Y en ese tiempo ya Israel había sido conquistado por los romanos, y todavía se hablaba griego y se hablaba hebreo. Bueno, la cuestión es que todos eran judíos. ¿Qué diferencia había? Que unos habían nacido o vivían en un lugar y otros en otra parte. Y los seres humanos, la palabra de Dios nos enseña que todos los seres humanos, de alguna manera, no somos tan diferentes. No somos tan diferentes. Lo que pasa es que todos necesitamos, cuando yo veo lo que está mal en mi hermano, porque dice que cuando yo veo en el ojo de mi hermano la mota, ¿no? Cuando yo veo, como dice la Reina Valera, no dice la mota, cuando veo la paja en el ojo de mi hermano, ¿cómo voy a quitar yo la paja del ojo de mi hermano sin quitar primero la viga que hay en mi ojo? O sea que cuando yo veo lo negativo de alguien, soy yo el que tiene una actitud negativa. Y es peor el error que comete y es peor mi actitud negativa que un error o algo mal que yo veo en el otro, en el que tengo enfrente. Entonces la cuestión es que cuando nosotros tenemos la actitud de que, esos tipos de aquellas personas, aquella gente son de tal manera, tienen tal costumbre, lo rechazo, el muro, yo soy superior. No. Cuando yo tengo esa actitud es que hay algo muy fuerte, negativo en mí. Entonces, ¿qué necesitan ellos? Porque si cometen errores, ¿qué necesitan? Lo que hemos hablado. Si yo tengo esa actitud, ¿qué necesito? Lo que hemos hablado. Y en ese sentido no somos diferentes. Todos los seres humanos necesitamos ser
regenerados. Necesitamos olvidar la casa de nuestro Padre y nuestro pueblo en el buen sentido. ¿Para qué? Para entrar en el reino de los cielos. Amén. Aleluya. Pues Amén. Ya finalizamos con esto. Espero que se haya quedado claro que no queremos ofender a nadie, sino estamos hablando lo que está en la palabra. claro, Y lo que está, pues hay que leerlas con ojos buenos, ¿no? la verdad sea dicha. Así que bueno, saludos y muchas bendiciones. Estamos aquí para servirle. Amén. Y quédese con Dios, no se aparte de Él.